Para comprender estas dos ideas de libertad y cómo acabaron por oponerse entre sí, tenemos que regresar al Oxford de los 50 y al hombre que hizo más que nadie para definirlas. Fue uno de los más importantes pensadores liberales del siglo XX. Se llamaba Isaiah Berlin. Berlin era una figura extraordinaria. Nació en San Petersburgo y fue testigo de la Revolución Rusa. Su familia se refugió en Gran Bretaña y Berlin acabó por convertirse en una de las principales figuras de la élite británica. Durante la guerra sirvió como diplomático en América y conoció a muchos de los jóvenes políticos que iban a liderar a América durante la Guerra Fría. En los años 50, Berlin se convirtió en un filósofo político y en una celebridad. Estaba de moda y aparecía regularmente en la BBC. En el centro del pensamiento de Berlin estaba la cuestión de la libertad individual y cómo protegerla. Para Berlin, la mayor amenaza a la libertad individual en el mundo era la Unión Soviética. En octubre de 1956, el pueblo húngaro se alzó y derribó al gobierno comunista. En respuesta, las fuerzas soviéticas los invadieron y reprimieron brutalmente la rebelión, masacrando a miles. Las acciones soviéticas sobrecogieron al mundo, pero para Berlin definía la paradoja central de la época. ¿Cómo fue posible que un sistema soviético diseñado y construido sobre el sueño de liberar a los individuos de la tiranía haberse convertido en tal fuerza opresiva y tiránica para el resto del mundo? Berlin creía que tenía la respuesta y comenzó explicando lo que había sucedido. Y al hacerlo iba a ofrecer lo que él creía era una idea de libertad mejor y más segura. En 1958 escribió un artículo en Oxford, al que tituló Dos conceptos de libertad. Se convertiría en una de las claves de la base ideológica de la Guerra Fría. En él nos decía que existen dos tipos de libertad y que son muy diferentes. A uno lo llamó libertad positiva y al otro libertad negativa. Y para explicarnos, Berlin regresó al pasado. Ambas ideas tuvieron su origen, según él, en el mismo impulso hace más de 200 años atrás, en tiempos de la Revolución Francesa, de individuos que querían liberarse de la opresión de tiranos y déspotas. La libertad positiva, explicaba Berlin, nació de la creencia de estos líderes revolucionarios de que para ser verdaderamente libres, las personas debían ser transformadas. Y solo los líderes sabían cómo debía ser ese nuevo ideal de seres humanos y cómo podía ser creado. Según Berlin, todas las revoluciones estarían siendo conducidas por la misma lógica. Las masas que no comprendían lo que era la verdadera libertad tenían que ser persuadidas. En la cumbre de la Revolución Francesa, el líder jacobino Robespierre explica esto. El terror de los gobiernos revolucionarios, decía, es muy diferente del terror usado por los tiranos en el pasado, porque ahora se pretendía la destrucción de aquellos cuya moral corrupta impedía el camino de una nueva sociedad de virtud. El terror se convirtió, según él, en el despotismo de la libertad contra la tiranía. Otro de los jacobinos, Saint-Just, lo puso más sencillo. Tenemos que forzar a las personas a ser libres. Desde el terror de la Revolución Francesa hasta los juicios sumarios de las ejecuciones en masa de la Unión Soviética, para Berlin esta lógica llevaba siempre al terror y al opuesto de la libertad. La libertad positiva, decía, fallaría siempre, pues era guiada por la creencia falsa de que había una única respuesta para todos los males humanos.